Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. De esto hablaremos hoy en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez. Quédese conmigo estos 30 minutos. Hola a todos y bienvenidos a Mundo Salud, el espacio para ponerle nombre a los especialistas, para hablar de las enfermedades, para saber cómo cuidarnos, para hablar de los temas de salud pública que nos interesan a todos. Y hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Eric Alexanderson. Mucho gusto, doctor, y bienvenido a Mundo Salud. Muchas gracias, Juana. Buenos días y muchas gracias por la invitación a estar el día de hoy con ustedes, con tu público, con tu gente. Muchas gracias, doctor. Déjenme contarles que el doctor Alexanderson es un doctor de 10 literal, o sea, se graduó de la Escuela de Medicina de la UNAM con un promedio de 10 en la carrera. Además es médico internista del Centro Médico Nacional Siglo XXI y es cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y le enviamos un saludo muy especial a todos los que hacen que las cosas sucedan en el Instituto Nacional de Cardiología. Además tienes posgrados en cardiología nuclear, en Harvard, en Los Ángeles. Hiciste también el programa de alta dirección en el IPADE. Qué interesante perfil, doctor Alexanderson. Muchísimas gracias, Juana. Creo que es interés del médico estar preparado en todas las áreas que tienen que ver con el ser humano. Nuestra carrera es quizás la más humanista, pero también científicamente unida para la atención de los pacientes. Entonces creo que tener un perfil que permita atender al paciente en su enfermedad, pero también educar a las nuevas generaciones, investigar nuevas enfermedades y proponer nuevos tratamientos, y entender la dinámica de tu trabajo cotidiano como una actividad no solamente científica, humanística, pero también empresarial. Creo que eso redondea lo que debe ser el quehacer médico completo desde mi perspectiva. Pues yo me declaro fan de los médicos, de los profesionales de la salud, doctor, así que de verdad es un placer. Y entremos en materia. Queremos hablar de enfermedades cardiovasculares y usted es un especialista en cardiología. ¿Cuáles son, doctor, esos signos que deberían alarmarnos? Porque antes de entrar a la grabación me decía que todavía son más las muertes por enfermedades cardiovasculares, incluso que por COVID en el mundo. Así es, las enfermedades cardiovasculares ocupan el sitio quizás no tan honroso de primer lugar de mortalidad y enfermedad en el mundo, y que se refleja también en nuestro país. Si se une a la diabetes mellitus, que es otra causante importante de enfermedad, y sabiendo que la mayoría de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular, tendríamos un número aún mayor. Antes de la era COVID, antes del año previo, nuestra mortalidad en el 19 había alcanzado alrededor de 120,000 pacientes en un año de enfermedad cardiovascular. Esto refleja que México, como en el mundo global, tiene los mismos problemas que el resto de la población mundial, y que entonces la incidencia de estas enfermedades son muy altas, y son muy altas porque los factores que promueven o que facilitan tener estas enfermedades desafortunadamente son muy comunes en nuestra población. Déjame enumerarte algunos. Por ejemplo, la hipertensión arterial, que aproximadamente tenemos unos 30 a 40 millones de hipertensos en nuestro país, la diabetes mellitus, los problemas de colesterol alto, que llamamos dislipidemias o hipercolesterolemia, y luego agregamos algunos más como el tabaquismo, que aunque se ha reducido notablemente en los últimos años, todavía hay una incidencia fuerte de este hábito, y luego algunos factores que son muy comunes a nuestra población, como el sobrepeso, la obesidad, el estrés cotidiano, el sedentarismo, poco ejercicio. Entonces todos ellos van juntándose para, desafortunadamente, formar un factor que promueve la generación de esta enfermedad cardiovascular. Ahorita mueren por enfermedades cardiovasculares más personas que por cualquier otra causa en el mundo, y hemos normalizado la sintomatología o los factores que tendrían que llamarnos poderosamente la atención, ¿no? Así como en cáncer, seguramente palparse un bultito, una bolita, tendría que llamar nuestra atención.
en las enfermedades cardiovasculares, ¿qué es lo que tiene que llamar nuestra atención? Y déjeme preguntarle, doctor, particularmente en los hombres, ¿qué tiene que llamar la atención? Bueno, aquí yo creo que podríamos hacer un comentario dividido en dos grandes partes. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que puede presentar un paciente que potencialmente tiene una enfermedad cardiovascular? Sin duda, los podemos resumir en 3 o 4, son muy fáciles de reconocer. Uno es tener dolor de pecho o algo parecido a un dolor en el pecho. A veces es más gástrico, a veces es más en cuello. Eso nos debe llamar la atención, sobre todo si ocurre cuando yo hago alguna actividad física. El otro dato es falta de aire, que de pronto subo las escaleras que antes subía muy bien y ahora me fatigo, me canso con 3, 4 escalones, o si camino media cuadra que antes caminaba sin ningún problema. Entonces son los dos datos más fuertes para orientar en enfermedad cardiovascular. Un tercero sería sentir palpitaciones, que nuestro ritmo del corazón no anda bien, está acelerado, o lo siento irregular, o lo siento muy fuerte. Entonces es otro de los factores que nos debe llamar la atención. Y agregadamente, si tenemos un poco de mareo, de cansancio, de fatiga, podría complementar esta enfermedad. Pero yo quisiera ir un poco más atrás. Cuando estos datos se presentan, generalmente la enfermedad cardiovascular está ya muy bien establecida. Sin embargo, probablemente años antes había ya indicios de que eso se estaba gestando. Y ahí el problema es que esta enfermedad por muchos años no da molestias o no da síntomas. Y si yo no siento nada, es poco probable que acuda a ver al médico porque me siento bien y en teoría estoy normal. Nuestra cultura todavía de visitar al médico es, voy al médico solo que me sienta mal y me resuelva un problema. Y no voy a ir a ver al médico para prevenir que pueda tener un problema. Pues atención, todas estas señales de las que habla el doctor Alexanderson tienen que llamar nuestra atención, visitar al médico general, y si hay señales como las que acaba de nombrar, pues visitar al cardiólogo. Doctor Alexanderson, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a platicar con la gente en Mundo Salud sobre enfermedades cardiovasculares. Un gusto estar con usted, muchas gracias por la invitación, muy amable. Gracias, regresamos después del corte. En Grupo Mundo Ejecutivo nos adaptamos a cualquier desafío que se nos presente. Es por eso que estamos innovando con más estrategias y más medios para generar negocios. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las principales cámaras empresariales nacionales e internacionales y los medios más importantes del país. Estamos contigo con nuestro ecosistema 360 para luchar juntos por México. El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aumenta con una alimentación poco saludable, con el sedentarismo, con el consumo de tabaco y de alcohol. Y de eso hemos estado platicando hoy. Ahora me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Aleja Mibi, que es una extraordinaria mujer. Déjenme decirles que lo menos extraordinario que tiene es que además es una súper buena cardióloga, pero es una mujer activista, defensora del papel de las mujeres en la medicina. Estudió además, por supuesto, en medicina en la Universidad de La Salle, hizo su especialidad en imagenología en el Instituto Nacional de Nutrición, pero también se especializó en Londres y en Alemania en estos temas de imagenología cardiovascular. Así que Aloha, bienvenida a Mundo Salud, qué gusto tenerte aquí. Juana, muchísimas gracias, te agradezco mucho. No, hombre, yo te agradezco a ti. A ver, hablemos entonces de enfermedades cardiovasculares. Y hace un minuto platicábamos con el doctor Alexanderson particularmente de las señales en los hombres. Y entonces ahora quisiera preguntarte a ti, ¿de qué tenemos que estar pendientes las mujeres, entendiendo que más de 120,000 personas mueren en México por causa de las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué señales tenemos que atender las mujeres? Sí, muchas gracias. Bueno, el tema en mujeres en relación a las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte global y es la primera causa de muerte en la mujer en México, las enfermedades cardiovasculares y el stroke. Y ya que creo que primero este primer punto nos hace poner atención al tema de manera importante, porque ¿qué ocurre habitualmente? Las mujeres, algo que ocurre es que estamos muy acostumbradas a ir al ginecólogo, por ejemplo.
a tener ese tipo de atención, pero no estamos pendientes de nuestra salud cardiovascular y este es un punto clave al que tenemos que poner atención. En el caso de las mujeres, la sintomatología, por ejemplo, en el caso de cardiopatía isquémica es diferente que en el hombre, las señales son muy distintas. Algo que ocurre en la mujer, además de que la mujer tiene una percepción diferente, algo que ocurre en las mujeres es que pueden presentar cansancio importante, falta de aire, pérdida de apetito, son sintomatología muy diferente y algo que ocurre habitualmente en la mujer es que no pone atención a estas señales de alerta y lo que hace es que va difiriendo el que la atiendan. ¿Y qué ocurre? Que tiene muchos pendientes en casa, en su vida profesional, que la vida profesional también es muy exigente hoy en día. Y además somos más resistentes al dolor. El otro día con una colega tuya, reumatóloga, nos contaba que las mujeres pueden llegar hasta 6 años tarde a una consulta por artritis reumatoide porque somos más resistentes al dolor. Entonces, pues tener cansancio extremo, pues tú y yo todos los días al final del día, y entonces puede ser que no prestemos la atención correcta. ¿Cómo identificar a tiempo una enfermedad cardiovascular en la mujer, doctora? Algo muy importante es desde que muy jóvenes reciban atención. Por ejemplo, en el caso de las mujeres en su etapa reproductiva, algo muy importante es, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales. Las mujeres que toman habitualmente anticonceptivos orales requieren de una valoración cardiovascular. Las mujeres que están embarazadas requieren de una atención cardiovascular, no solo del ginecólogo, sobre todo cuando hay sobrepeso, que es algo que vemos con cierta frecuencia, que mujeres ya con sobrepeso se embarazan. ¿Y qué ocurre? Que entonces hay datos de alarma. Por ejemplo, estas mujeres que cursan con hipertensión durante el embarazo de manera importante, ¿qué ocurre después de que tienen el parto? Requieren de atención porque estas mujeres tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Por lo general quedan hipertensas y por lo general van a requerir de atención muy importante y van a tener aumento del riesgo cardiovascular en lo que sigue de su vida. Aquí hay que prestar atención. Hay que prestar atención sobre todo a esta parte de ginecobstetricia. La relación de ginecobstetricia y cardiología debe de ser muy cercana para poder tratar a estas pacientes adecuadamente. Creo que cada día es más claro que atender una enfermedad requiere de un trabajo multidisciplinario y no solamente de un tipo específico de profesional. Y lo estás diciendo ahora, incluso en el uso de anticonceptivos, en la etapa de la maternidad, en fin, es importante recibir esta valoración. Lo mismo que pasa cuando alguien va a tener una intervención quirúrgica. Por supuesto, estas pacientes siempre que vean a una intervención quirúrgica requieren de una valoración cardiovascular. Y otro punto de atención que se debe tomar en cuenta hoy en día con las mujeres es también la etapa de la menopausia. En la etapa de menopausia viene también un aumento de riesgo cardiovascular que requiere de una atención muy particular. Y otro punto interesante son las pacientes que han sufrido de enfermedades oncológicas, que sabemos que es la segunda causa de muerte. Todas las pacientes que han tenido una enfermedad oncológica y que recibieron terapia con quimioterapia y radioterapia requieren de una valoración cardiovascular continua. Hoy, ¿qué está ocurriendo? Las mujeres que sobreviven al cáncer, de lo que están muriendo es de enfermedades cardiovasculares. Estas son las diferentes etapas en las cuales hay que prestar atención en la salud de la mujer en particular. Doctora, no puedo dejar de preguntarte por los efectos cardiovasculares de COVID-19 que han sido mucho más frecuentes de lo que uno imaginaría en pacientes post-COVID. Sí, esto es interesante. Las secuelas post-COVID, aquí en particular el área a la que yo me dedico, que es el área de imagen cardiovascular, es justamente donde tiene un área muy particular de atención. Los pacientes con post-COVID sabemos que, sobre todo post-COVID moderado a grave, sabemos que estos pacientes quedan con secuelas muy importantes. Hay incluso un estudio alemán muy importante en donde se estudiaron 100 pacientes y lo que se determinó es que todos los pacientes con un COVID moderado, con elevación de troponinas, se les hizo una resonancia magnética cardiovascular y todo se demostró que el 70% de esos pacientes cursó con miocarditis, lo cual es algo muy grave, incluso que cursaron con miocarditis subclínicas. ¿Qué ocurre cuando hay miocarditis? Es una inflamación del tejido miocárdico. El tema es que probablemente se resolvió, pero el tema es que puede quedar una secuela y desarrollar miocardiopatía dilatada. Wow. Pues doctora, el tiempo en televisión es corto, pero no te quiero dejar de preguntar por Cardio Academic.
este evento que están organizando? ¿Cuándo es? ¿Dónde inscribirse? Dejemos la información del evento, por favor. Sí, muchas gracias. Cardio Academic es una iniciativa académica que tenemos, que esta es su 4ª edición. Este va a ser el 4º evento académico de Cardio Academic. Se va a desarrollar en septiembre, del 9 al 11 de septiembre. Es un evento que va dirigido a cardiólogos, a médicos internistas, a todo este grupo multidisciplinario, como acabas de mencionar, que es tan importante, y por supuesto a residentes y estudiantes de medicina. Es un evento académico en donde traemos lo mejor de la cardiología, el estado de arte, que es lo que nos interesa muchísimo, y tenemos una relación muy estrecha con la Sociedad Europea de Cardiología y con el American College of Cardiology, que nos avalan. Entonces es un evento académico, los invitamos. Tenemos un website de Cardio Academic, lo pueden buscar, y en redes sociales también, en Facebook y en Twitter, en donde nos pueden seguir, y ahí van a tener todos los datos en relación al evento. Bueno, pues buenísimo. Ya vendrás a contarme, por favor, cómo estuvo Cardio Academic. Muchas gracias por venir a Aloha Mundo Salud. Este es tu espacio todas las veces que quieras. Muchas gracias, Juana. Gracias a todos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Regresamos después del corte. Desde hace 50 años, Preserva nutre y fortalece los folículos capilares, detiene la caída, promueve el nacimiento y acelera el crecimiento del cabello. Preserva limpia a profundidad el cuero cabelludo, elimina el exceso de grasa y destapa los poros. Los resultados han sido positivos, fortaleciendo los folículos capilares débiles, resolviendo el problema desde la raíz. Preserva, un producto de laboratorios Perville. Solicítalo ya en Mi Shop. Hoy en Mundo Salud hemos dedicado el programa a hablar de las enfermedades cardiovasculares, y después de hablar con 2 especialistas en cardiología, me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Santiago March. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Juana. Un gusto estar contigo y tu público. Gracias. Déjenme contarles, el doctor Santiago March, además de ser médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México y de entrenarse en anatomía patológica en el Hospital General de México, es miembro fundador de la Organización de Proteoma Humano y de la Sociedad Mexicana de Educación Médica, Genómica y Bioeconomía, AC, y la agencia COVIN. Además, es profesor titular de Medicina Genómica y Genética Humana en el Instituto Politécnico Nacional. Y como es un experto en medicina de precisión y estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, Santiago, yo te quiero preguntar si además de estos factores que ya sabemos, no tener una alimentación poco saludable que favorece el sobrepeso, de la diabetes, de la hipertensión, ¿hay factores genéticos que favorezcan el hecho de que nos morimos más por enfermedades cardiovasculares en el mundo que por cualquier otra razón? Sí, claro, Juana. De hecho, el común denominador en todas las enfermedades humanas es que son la consecuencia de un desequilibrio entre los factores ambientales que acabas de señalar y los factores genéticos. Aproximadamente se considera que un 30% del componente de las enfermedades complejas, como pueden ser la presión alta, un infarto, malformaciones del corazón, angina de pecho, insuficiencia cardíaca y todas las enfermedades cardiovasculares, un 30% es genético. Así que se han llevado a cabo estudios en muchas poblaciones del mundo, incluyendo México, en donde se ha demostrado que hay alteraciones en el ADN de las personas que, en conjunción con factores ambientales, generan una enfermedad o un suceso, como puede ser un infarto o una muerte súbita. Entonces hay factores, doctor, porque hay genética y genómica, ¿no? Entonces factores hereditarios relacionados con la genética que pueden hacer que una persona esté mucho más predispuesta a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Por supuesto. De hecho, actualmente ya en los países industrializados se realizan pruebas para ver la estructura de 120 genes que tienen que ver con todas las funciones cardiovasculares, es decir, con la contracción del corazón, la dilatación de los vasos, en fin, el sistema cardiovascular a través de la
revisión exhaustiva de la estructura de los genes. Y más aún, también hay pruebas que ya se están haciendo en otros países industrializados, en donde se puede ver qué genes están activados y qué genes no están activados, y cómo esto se relaciona con el curso de una enfermedad cardiovascular. Doctor, ¿y qué sí está disponible? Porque yo, que estoy bien cercana al mundo también de la genética, sobre todo de la genética oncológica, hace 10 años hablábamos de esto y parecía que era como que estábamos hablando de astronautas y de computación cuántica, pero hoy sí hay pruebas de genética disponibles que nos ayudan a tomar mejores decisiones en el caso de los médicos, o a asumir conductas de estilo saludable, de prevención ante las enfermedades. ¿Qué hay disponible? Mira, yo establecería aquí dos grupos de pruebas. Un grupo de pruebas que se relaciona directamente con algunas enfermedades cardiovasculares. Hay unas que se llaman cardiomiopatías. Cardiomiopatía dilatada, hipertrófica. Otras que se llaman canalopatías. Otras que se llaman canalopatías, en donde se encuentran el síndrome de Brugada y el síndrome de QT largo y QT corto, algunas alteraciones del electrocardiograma. Y aún más, hay causas de muerte súbita por cambio en los genes. Por ejemplo, este muchacho de Dinamarca, el futbolista que cae desplomado, hay forma de hacer una prueba genética y saber si ese suceso en ese momento obedece a causas genéticas que, conjugadas con un esfuerzo tremendo en un medio ambiente específico de humedad, temperatura, de exigencia de desempeño físico, pues tienen como consecuencia una arritmia y por lo tanto pues un paro cardíaco. Esas son de un grupo. De otro grupo se les conoce como farmacogenómica y son pruebas genéticas en donde nosotros estudiamos cuál es la respuesta de una persona ante un medicamento. Es decir, consiste en estudiar todos los genes que tienen que ver desde que el medicamento es absorbido en el tracto digestivo, cómo es metabolizado en el hígado y cómo es excretado a nivel de los riñones. Así que, conociendo la secuencia de los genes que participan en este proceso, se puede definir si una persona es alérgica a algún medicamento, si una persona necesita un ajuste de dosis, si una persona metaboliza rápido el medicamento o le metaboliza corto, y entonces se pueden tomar mejores decisiones para tratamientos personalizados. Doctor, y si ya sabemos que tenemos una predisposición genética a la diabetes o a la hipertensión o a la misma obesidad, ¿no? Porque hay una parte de nuestros genes que hace que tengamos una mayor propensión, si lo quiere decir, a la obesidad, ¿ya no hay nada que hacer o qué podemos hacer para modificar nuestra genética? Ya dijimos que los genes dan el 30% del componente de una enfermedad. Definitivamente lo más importante pues es cuidar nuestra alimentación, nuestro ejercicio, nuestro estilo de vida, el estrés, tratar de manejarlo de la mejor manera posible. Pero también uno puede atajar este 30% conociendo a través de una prueba genética su predisposición, su respuesta o su, digamos, componente genético. Ver cómo está repercutiendo este componente y entonces tomar medidas. Ahora, recientemente, para ciertas enfermedades en donde el trastorno está en un solo gen, que se les llama monogénicas, existe la terapia génica. Y a través de la edición genética se corrige ese tramo del gen que está alterado y las personas se curan. Todavía estos tratamientos son muy caros, pero es el futuro de la medicina. Y como es el futuro de la medicina y el tiempo en televisión es corto, te quiero por favor invitar a que tengamos un programa específico para hablar de genética, que sé que es un tema que te apasiona mucho, y que nos vuelvas a acompañar en Mundo Salud. Claro que sí, Juana, será un gusto para mí acompañarte nuevamente. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme estos 30 minutos en Mundo Salud. Ya saben, cuiden su corazón, aliméntense saludablemente, hagan ejercicio y veámonos el próximo miércoles aquí en Mundo Salud. Mundo Ejecutivo presentó